endocrinos, colegas afines. ¿Estaremos tratando la obesidad o simplemente estamos ganando tiempo? Por un lado tenemos y seguirán llegando fármacos antiobesogénicos que prometan resultados clínicos nunca antes vistos. Por otro lado, la cirugía que transforma vida, pero ninguna exenta de desafíos. Detrás del bisturí y detrás de la receta hay algo que no podemos ignorar, colegas. La obesidad no es un enemigo que se rinda fácilmente. Y las recaídas nos recuerdan que quizás ninguna estrategia sea suficiente por sí sola. Colegas, estamos aquí, en esta ocasión, para no decidir quién tiene necesariamente la razón, sino para preguntarnos qué evidencia respaldan nuestras decisiones, cuántos debemos de cambiar de camino y qué evidencia, además, saber si estamos preparados para reconocer que a veces la estrategia que no elegimos podría ser la mejor para nuestros pacientes. En este escenario, es preciso presentar este encuentro científico titulado ¿Cómo y cuándo lograr una reducción importante de peso con terapia farmacológica o quirúrgica? Defendiendo la postura de la terapia farmacológica, tengo un gran placer de presentar al doctor Francis Ruiz Salazar y por otro lado, defendiendo la postura de la cirugía bariátrica, presentamos al doctor Luciano Poggi Garland. El doctor Ruiz, médico endocrinólogo del Hospital México en San José de Costa Rica, conferencista internacional, consultor experto para la industria farmacéutica, además miembro de la Asociación Costarricense de Endocrinología. Por su parte, el doctor Poggi, entrenado en el Oklahoma University Center, un fellowship en cirugía bariátrica en Indiana Center en Estados Unidos, y además es miembro del Comité de Comunicación de la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Colegas, la palestra es vuestra. Bienvenidos. Bueno, mientras que se coloca mi presentación para defender la parte farmacológica, agradecerle al comité organizador, el doctor Roca, por su amabilidad en tenerme hoy acá con ustedes y agradecerle nuevamente por el honor a todos ustedes de quedarse con nosotros el día de hoy en este tema que me parece que va a ser bastante interesante. Realmente les agradezco mucho su tiempo y vamos a tratar de marcar un poco el caso. La idea mía es tratar de construir un caso alrededor de por qué la terapia farmacológica puede ser una alternativa innovadora y de alto valor clínico para nuestros pacientes. Entonces voy a empezar arrancando, aunque no tengo ningún conflicto de interés el día de hoy, eso los voy a tener mañana, pero quizás cuando hablamos de esta controversia, tal vez voy a ponerle el terreno un poquito fácil al doctor Poggi. Voy a decirle que realmente no hay. Si nosotros queremos valorar en magnitud de pérdida de peso, va a ganar la bariátrica. Si inclusive estos son datos muy interesantes de MACE. Vean que los pacientes con cirugía bariátrica, la reducción de MACE puede llegar a ser un 38%. Y si nosotros lo comparamos contra el mejor que tenemos en la actualidad, donde hay estudios específicos en la parte de seguridad cardiovascular, que es SELECT, vean que estamos llegando a un 20%. Y bueno, y si queremos ser todavía más enfáticos en esto, vean que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la reducción absoluta de riesgo esperado, por ejemplo, con SELECT es de 1.5%. Esto con la bariátrica es un 10%. Y algo muy importante para siempre poner en perspectiva lo que nosotros hacemos son los NNT. Y vean que sí, definitivamente estamos hablando de 15 del NNT para impactar un punto de MACE con la bariátrica versus 66 con la parte farmacológica. Todos nosotros podríamos decir aquí que no, que ya el doctor Poggi ganó y ya todos nos vamos para la casa. Pero bueno, voy a tratar de construir alrededor de este marco en el que entro perdiendo un poco, cómo si los fármacos pueden tener un sentido. Y yo creo que lo primero que uno diría es,
marcar un poco la cancha que estamos tratando. Y eso yo estoy seguro que lo han visto en diversas formas, diversos porcentajes, pero estos son datos norteamericanos que nos hace referencia a cuál es la magnitud de la sobrepeso obesidad que tenemos en nuestras poblaciones. Esta es una población norteamericana, vean que 3/4 partes. Nosotros no vamos a estar tan alejados, Costa Rica no lo está, estoy seguro que Perú tampoco. Y bueno, y esto sí tiene implicaciones serias en el manejo. En lo que es la salud de la población. Vean que esta es la curva, esta es la actualización del 2025 de la IDF, donde vean que la curva de crecimiento de la diabetes siempre ha ido en un crecimiento exponencial. Desde hace 25 años para acá no hemos logrado frenar esta curva y sigue creciendo. Y si nosotros nos vamos a nuestra región, que es la región de Centroamérica, Suramérica, la prevalencia aproximada es del 10%. Y eso tomando en cuenta, yo sé que ustedes deben tener el mismo sentimiento que yo, que está completamente subregistrada. Y ahí yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, que nosotros en el 2017 en la Seguridad Social se incorpora el expediente electrónico, y de ahí de un año a otro pasamos de 10 a 15. Entonces vean que realmente esto es un tema de que no lo estamos registrando. Pero lo que sí es una realidad es que los pacientes que conviven con obesidad tienen una carga de enfermedad bastante amplia, ¿verdad? Por eso es que se ha hablado tanto de esto, desde que va limitaciones en la parte para la deambulación, como la artrosis, la gota, tenemos el aumento del cáncer, ya se ha hablado mucho y se va a hablar pronto sobre el hígado graso, desde el punto de vista cardiovascular, escojan la que quieran, cuando el paciente convive con obesidad tiene más riesgo. Entonces, es muy intuitivo que nosotros tratemos de impactar básicamente la causa o la base de que genera todas estas condiciones. Y bueno, ¿y qué tenemos nosotros en la actualidad? Y eso es una gráfica bastante sencilla de ver de qué es lo que está haciendo en este momento las diferentes intervenciones. Y bueno, ya lo hemos comentado, se ha comentado bastante, pero vean, cambios en el estilo de vida que no debemos nunca dejar de luchar con este tema. Vean que bien que mal, desde un punto de vista poblacional lo que aporta es poco, ¿verdad? Estamos hablando con entre un 3 y un 7% de la pérdida de peso cuando analizamos esto a nivel poblacional. Pero vean que también las estrategias de tratamiento que conocíamos nosotros a la fecha, antes de la llegada de los análogos de GLP-1 o las terapias basadas en incretinas, lo que realmente estaban dando eran aportes menores de un 10%. Y ya hemos visto que muchos pacientes para recuperar salud ocupan porcentajes mayores. Y ahí es donde siempre nos sacaba ventaja las bariátricas. Pero vean que ya inclusive con los análogos de segunda generación, con las terapias basadas en incretinas, ya se empieza como a pellizcar un poco los beneficios que se ven con la bariátrica en cuanto a magnitudes de pérdida de peso. Y eso es algo que va sumando. Entonces, lo primero que yo haría como para construir un caso en favor de los fármacos es decir que la bariátrica no es para todos. Y ahí yo creo que ahí sí ya es algo que todos lo percibimos. Entonces, yo siempre me pregunto y le digo a mis residentes, ¿por qué si es tan efectiva no es la primera línea de tratamiento de forma global o masiva? Y vean, aquí les pongo también datos norteamericanos, donde vean que conforme ha ido aumentando la tasa de obesidad, vean que en números absolutos, como lo pueden ver ustedes a la izquierda, vean cómo declina la prevalencia o el número de cirugías bariátricas que ocurren. Y si lo queremos porcentuar, esto estamos hablando de pacientes que tienen obesidad mórbida, entiéndase, índices de masa de 40 para arriba, que a todas luces todos diríamos, este es el paciente que fijo se beneficia de una bariátrica. Pero vean nuevamente, vean conforme va aumentando la prevalencia de obesidad, vean cómo numéricamente esto va bajando. Y si queremos poner esto en números, vean que en la actualidad, en este último corte, estamos hablando que los pacientes con índices de masa mayores de 40, menos del 1%, está en este momento recibiendo una cirugía bariátrica. Y bueno, y en esta misma línea de ideas, lo podemos contrastar con qué es lo que ha pasado con los fármacos o terapias basadas en incretinas. Vean, por ejemplo, la prescripción global, como lo pueden ver a la izquierda, ha crecido en los últimos años un 70%. Y si nos enfocamos solamente en los pacientes que conviven con obesidad, vean un 43% de crecimiento. Entonces pareciera que las terapias basadas en incretinas están robándole un poco el mercado a nuestros queridos cirujanos. Pero bueno, no solamente se trata de números, también es qué es lo que piensa el paciente. Y eso es una de múltiples encuestas, pero vamos a ver que vamos a encontrar resultados muy similares. Dice, ¿por qué un paciente que sí tiene indicada la bariátrica decide no hacérsela? Y uno de los factores más importantes es que les da miedo. Y esto, vean, si nosotros sumamos aquí la categoría de algún nivel digamos que está de acuerdo con el comentario, está muy de acuerdo con el comentario, vean que entre los dos suma casi un 50%.
Y si nosotros, por ejemplo, vemos que el paciente dice es que la cirugía bariátrica no es para mí, que estoy seguro que muchos de ustedes han tenido pacientes que les dicen eso, va un poco de la mano lo mismo, entre la incertidumbre, el miedo, sentir que esto es una situación que no va a ser reversible. Vean que igual hasta un 30% entre estos dos lo va a manifestar. Entonces es importante resaltar que no todos los pacientes se van a sentir cómodos con esta alternativa. Y bueno, aunque estoy convencido que los pacientes en manos del Dr. Poggi es una historia diferente, estos pacientes tienen complicaciones, o sea, no podemos negarlas. Y dentro de ellas, ¿verdad?, está el tema del reflujo, los sangrados, las estrecheces, que tienen que quedar utilizando terapias nutricionales de forma indefinida, el famoso síndrome de dumping, y esta que a veces no la analizamos mucho, pero si la empezamos a preguntar la vamos a ver, es las adicciones. Entonces recordemos que estos pacientes, como decía también el doctor Manrique, muchos de estos se refugian emocionalmente en la comida como una manera de paliar las situaciones del día a día de su vida. Y en el momento que usted les quita eso, tiene que explotar por algún otro lado. ¿Y dónde explota? En compras, en fumado, en alcohol, escojan la que quieren, apuestas. Entonces vean que eso es un porcentaje que no es para nada especial, es un 30%. Entonces tiene sus detalles la bariátrica. Pero bueno, continuando con esta misma línea de ideas de por qué la terapia farmacológica tiene su valor o es de alto valor, es que también la visión de la obesidad ha cambiado. ¿Y qué significa esto de forma muy resumida? O sea, nosotros no necesitamos pérdidas masivas de peso para que el paciente recupere salud. O sea, aquí no es o todo o nada. Ya nosotros hemos aprendido que esto lo podemos contextualizar al paciente que tenemos al frente. Y esta gráfica también de cierta forma la presentaba el doctor Manrique, donde inclusive ya hemos aprendido a lo largo del tiempo a reconocer que según el porcentaje de pérdida de peso, así vamos obteniendo beneficios. Entonces vean que pérdidas de peso discretas, como menos de un 3%, ya impactan triglicéridos, impactan control glicémico. Ya cuando ocupamos un poco más, vean, entre 5 a 10%, ahí empezamos a ver mejoría en cuanto al desempeño, digamos, de su funcionalidad sexual, de la presión arterial, se infiltra menos el hígado de grasa. Cuando ya ocupamos algo más, vean, 10% a 10 a 15%, el paciente podemos revertir cierto grado de inflamación, se mejora la apnea. Si pusiéramos artrosis, ahí estaría artrosis, eso les aumenta la funcionalidad. Pero vean que inclusive el punto clínico más duro de alcanzar con lo que ustedes quieran escoger siempre va a ser que el paciente se muera menos. Y vean que nosotros con alcanzar 15%, alrededor del 15% ya impactamos mortalidad, que es el punto clínico, como les comentaba, más duros. Entonces vean que ya tenemos fármacos de segunda generación de las terapias basadas en incretinas que lo están logrando. Y sí, por supuesto, tenemos la sombra de la bariátrica que todavía va a ir un poco más allá. Pero no necesitamos llegar hasta ese punto para que el paciente recupere salud. Entonces eso también tiene sentido para muchos pacientes. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que cambia y cómo es que cambia esta visión de la obesidad? Ya nosotros no solamente, como decía el doctor Manrique muy bien, no estamos pensando solamente si vamos a impactar o no un índice de masa corporal. Como lo hacemos en diabetes y lo hemos aprendido muy bien a clasificar a nuestros pacientes, tenemos que hacer lo mismo con la obesidad. Entonces la escala de Edmonton quizás, bueno, también a título personal es mi favorita, quizás también es la más validada. Realmente lo que nos dice en resumidas cuentas es qué le ha hecho la obesidad a usted como paciente, y esto nos va a permitir a nosotros clasificarlo, y con esa clasificación nosotros podemos definir cuál es el porcentaje de pérdida de peso que estos pacientes van a requerir para tratar de recuperarles salud. Entonces vean que, por ejemplo, el doctor Manrique comentaba muy bien que a partir del estadio 3 empieza a verse que aumenta mucho mortalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Probablemente nosotros, si tenemos un paciente con un Edmonton 3 o 4, vamos a apuntar a tratar de que pierda al menos un 15%, porque sabemos que eso impacta mortalidad. Pero bueno, entonces, hablando un poco de los fármacos, que es mi parte, ¿qué ha pasado en digamos, en estos parámetros? Y aquí les voy a presentar el estudio SELECT. Como ustedes saben, SELECT ha sido el primer y a la fecha el único estudio en pacientes no diabéticos con obesidad y enfermedad cardiovascular que demostró que la reducción de peso lograba impactar los puntos cardiovasculares como el MACE, un 20%, pero vean que también mortalidad total, que esto es todavía más difícil de lograr, un 19%, y falla cardíaca. Pero aquí lo que yo quisiera resaltar es que vean que el porcentaje de pérdida de peso que tuvieron los pacientes en el SELECT fue de un 9% cuando le sacamos placebo. Entonces, acabamos de decir que es el 15% que se ocupa para impactar mortalidad. Entonces vean que en la actualidad las moléculas que están ofreciendo algo más que solo impactar peso
están demostrando que con pérdidas de peso todavía menores estamos impactando el punto clínico más duro, que es evitar que nuestro paciente se muera. ¿Y por qué tiene esto que ver? ¿Por qué esta brecha al 15% la estamos viendo nosotros actualmente? Porque esos fármacos ofrecen algo más que solo peso. Son potentes antiinflamatorios, son medicamentos que controlan de manera muy eficaz lo que es el estrés oxidativo, y todo eso suma para que estos pacientes tengan una mejor funcionalidad cardiovascular, una mejor funcionalidad endotelial y puedan de esta manera aumentar su sobrevida. Y bueno, no se ha publicado aún, pero ya están los datos, ya se hizo el statement, Lily lo presentó hace unos días, de las expectativas de los resultados del SURPASS-CVOT, esto es específicamente la población con diabetes, y vean que ellos hicieron un MACE proyectado, porque recuerden que estaba compitiendo contra dulaglutide, pero sí, el MACE proyectado de reducción es alrededor de un 28%, pero es importante acá que la reducción de mortalidad total fue de un 39%, pero ya estamos viendo datos todavía más robustos, y lo que quiero resaltar es esto. Vean que la pérdida de peso que hubo en esta población contra placebo activo fue 7% de pérdida de peso corporal. Entonces ya no estamos necesitando llegar a un 15, ni a un 20, ni a un 30 para que el paciente pueda mejorar su salud, incluso reducir mortalidad. Y ahora bien, pero bueno, si nos queremos poner un poco competitivos, también diríamos que las nuevas moléculas ya tienen perfil bariátrico. Entonces, como dicen, esto es una expresión de los gringos que no supe muy bien cómo traducir, están haciendo como un pushing back de lo que es la cirugía bariátrica. Y bueno, y aquí les voy a presentar los datos que ya ustedes vieron recientemente con el doctor Manrique, que son los de tirzepatide. Entonces vean, y aquí lo que yo quisiera resaltar puntualmente es que vean que, por ejemplo, pérdidas de peso superiores al 15%, o sea que ya estamos nosotros pensando aquí en mortalidad, vean que con la dosis de 15 miligramos el 90% le alcanza. Y si nos ponemos más ambiciosos y buscamos más de un 20%, vean que el 80% está alcanzando más del 20% de reducción de pérdida de peso. Pero bueno, ¿cuánto es este 20 si lo queremos ver un poquito más con lupa? Vean que los pacientes que perdieron más de un 20%, lo que perdían en promedio al final era un 29%. Estamos hablando que aquí a las 176 semanas. Es decir, estamos alcanzando con las nuevas moléculas acercarnos de manera bastante eficaz a lo que estamos viendo con la cirugía bariátrica. Y bueno, para ustedes no es un secreto, estos son los datos de retratutide, es como el gran monstruo que viene detrás con el tema de la pérdida de peso. Aquí es como, diríamos, aquí sí se van a asustar un poco más los cirujanos, porque vean que una cuarta parte de los pacientes con retratutide en su dosis plena de 12 miligramos están perdiendo más de un 30%. Entonces ya estamos empatando lo que estamos viendo con la cirugía bariátrica. Pero ahora bien, dejando un poco la competencia de lado, sí, yo creo que, y aquí van mis reflexiones finales, que yo creo que al final todo esto, yo lo diría más como que es tiempo de sumar. ¿Cómo vamos a lograr nosotros armonizar los dos mundos entre la bariátrica y la farmacología? Y yo creo que es que realmente al final del día, la farmacología, inclusive en los pacientes que son candidatos y que reciben una cirugía bariátrica, realmente sí se complementa. Y uno de los puntos donde se complementa más es en el control de la reganancia, porque como bien lo comentaba el doctor Manrique, siempre va a haber reganancia. El cerebro sigue peleando y no sabemos hasta cuánto, que esas, si ustedes me preguntan cuál es una de las preguntas más importantes en salud y obesidad que no tiene respuesta, es cuánto tiempo le tenemos que mantener a un paciente una estrategia para que el paciente no tenga reganancia. Yo no la tengo, no sé si alguno de ustedes la tendrá, pero creo que no existe respuesta. Pero lo que voy aquí es que vean que el 15% a 15 años ya son pacientes que después de una bariátrica empiezan a presentar reganancia. Y en esa línea de ideas, sí, ya existen datos con liraglutide, con semaglutide, y aquí les pongo el ejemplo con sema, donde vean que en el paciente que tuvo una pérdida inadecuada de peso con una bariátrica, o el paciente que empezó con reganancia de peso, vean cómo realmente el uso de un análogo de GLP-1 de alta potencia logra reducir el peso de una manera clínicamente significativa. Entonces vean que sí estamos nosotros aportando, complementando, armonizando los dos mundos con las dos estrategias. Y otro de los puntos que para mí tiene alto valor es que si hay algo que se han caracterizado los análogos de GLP-1, y esto es en esta pluripotencialidad de beneficios que hemos ido viendo a lo largo del camino, es que son fármacos que son bastante buenos en controlar ansiedad, adicciones. De hecho,
tenemos datos con tabaco, con alcohol, con marihuana, y eso es uno de los factores. Recordemos que hasta el 30% de los pacientes en la actualidad que tienen una cirugía bariátrica, como les decía, su olla de presión explota por otro lado. Le quitamos su refugio que fue la comida y tienen que buscar por dónde salir. Y vean que en ese sentido, los pacientes que tienen esta complicación de la bariátrica, podemos nosotros perfectamente armonizarlos con el uso de análogos de GLP-1. Y aquí les voy a presentar, estos son datos que se presentaron en el ADA de este año, donde vean, por ejemplo, con la escala de dependencia del alcohol, vean cómo los pacientes expuestos a la medicación tienen menos riesgo que los que no la usan. En el fumado estamos viendo exactamente lo mismo. Entonces vean que esto permite realmente combinar estas dos alternativas en pro del beneficio del paciente. Y otra de las complicaciones que es bastante frecuente, donde está incursionando el beneficio con los análogos de GLP-1, es el síndrome de dumping, especialmente en en el dumping tardío. Recordemos que cuando se absorbe muy rápido un carbohidrato, existe un pico de liberación de insulina que muchas veces está desfasado de la glicemia, entonces el paciente cae en hipoglicemia y eso los hace sentirse muy mal, como ustedes saben. Pero vean que como con el uso de análogos de GLP-1 se logran empatar estos picos, revertir y controlar el dumping, y de esta manera complementar o ayudar a esta población con estos efectos adversos realmente a mejorar. Entonces, en aras de preservar el tiempo, mis mensajes finales con respecto a este tema y en este potencial debate es que la cirugía bariátrica sí, definitivamente es la herramienta más potente en la actualidad para la reducción de peso y sus comorbilidades asociadas. No hay discusión. Las terapias basadas en incretinas están empezando como a acercar esa brecha que hay entre la bariátrica y la terapia farmacológica, como principalmente con las terapias de segunda generación. Y bueno, nuevamente, en la actualidad la visión de la obesidad no requiere de pérdidas de peso masivas para recuperar salud. Y eso es algo muy importante que me ayuda mucho en el caso de que la terapia farmacológica es muy útil en los pacientes que conviven con obesidad, pero quizá el futuro va a estar en armonizar ambas estrategias, ya que la parte farmacológica va a paliar con muchas de las limitaciones que tenemos nosotros en la cirugía bariátrica. Entonces, con eso termino. Les agradezco nuevamente el tiempo que me han regalado y bueno, vamos a pasarle al doctor Poggi el podio. Muchas gracias.